Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa Mensajes de Esperanza que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube que es Reverendo, abreviatura REV. Héctor Méndez. Ahí en el canal van a encontrar todos nuestros programas del último año. Les agradecemos que se suscriban. Últimamente hemos enfatizado poco, pero es importante que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita para que esa campanita les avise a la hora en que empieza nuestro programa. Si usted no lo puede ver en este momento, el programa, lo puede ver en cualquier otro momento, más tarde, mañana. Los de Europa lo ven al otro día, ¿cierto? Estamos transmitiendo desde la ciudad del Doral, en Miami, Florida, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. También nos pueden encontrar en Facebook, en mi página que es Héctor Méndez. Les recordamos que este programa no es auspiciado por ninguna iglesia, por ninguna organización y que nosotros no pedimos donaciones, pedimos oraciones. Eso es lo que pedimos. Y quisiera pedirle a ustedes que compartan el programa, que lo compartan con otras personas, que se lo envíen a sus amistades, para que llegue la palabra de Dios a más personas. Quiero saludar hoy a una hermanita que vive en Centro Habana. Me refiero a la hermana Asunción. Asunción, que Dios la bendiga mucho, que Dios la cuide y la ampare. Baje sus escaleras con mucho cuidado, con mucho cuidado. Quiero agradecer a muchos de ustedes que han estado llamando, escribiendo, preguntando por mi operación de la vista. La operación señalada para el día 24. Es decir, ya debe haber pasado, porque yo estoy grabando este programa con anterioridad. Siempre procuramos hacer el programa en vivo, pero como no sé el reposo que me manden después de la operación de cataratas, pues decidí grabar este programa con anterioridad. Pero como sé que ustedes están orando por mí, gracias de todo corazón, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y que pronto pueda tener este programa nuevamente en vivo, como me gusta a mí. Tal vez les haya llamado la atención verme con esta camisa africana. Efectivamente es un regalo del cual les voy a hablar más tarde. Cuando yo era niño, tanto en las clases en la escuela presbiteriana como en la iglesia, se hablaba mucho de los misioneros y de las misioneras. Y casi siempre se ubicaban los misioneros en lugares remotos, muy distantes, en África, en China, en Alaska, lugares lejanos. Y ese era el concepto que yo tenía de lo que era ser un misionero. Y en realidad me apasionaba eso, ser un misionero. En aquella época, ¿qué idea teníamos de África? La que nos daban las películas de Tarzán, la que nos daban los muñequitos. Y nos hacíamos la idea que en África, en cada esquina había un león, un elefante, un tigre. Eran las ideas que teníamos, también en nuestra mente infantil. Y en aquella época, recuerdo que una de las historias que más nos apasionaba y que más se repetía era la de David Livingstone, ese misionero escocés que nació en 1813, que también se hizo médico y que fue a trabajar al África. Estuvo trabajando
en África, en lugares muy distantes, muy remotos, fundó un hospital y él pidió que al morir su corazón lo enterraran en África. Fue un personaje muy reconocido a nivel mundial. Pero ya cuando yo era un jovencito, surgió otro personaje también muy importante, Alberto Schweitzer, alemán, territorio que después pasó a ser de Francia, pero cuando él nació, en 1875, era territorio alemán. Un hombre muy sabio, teólogo, médico, músico, uno de los mejores intérpretes de la música de Bach, filósofo, conferencista, un hombre que nació en 1875, como dije, y murió en 1965, y obtuvo en 1952 el Premio Nobel de la Paz. Por eso es que escuché de él cuando yo era todavía un niño, porque tuvo cierta repercusión en 1952 que él obtuviese el Premio Nobel de la Paz. Se fue a Lambaréné, que estaba ubicada en lo que era África Ecuatorial, que hoy en día es la República de Gabón, pero en aquel momento era África Ecuatorial. Recuerden que en aquella época muchos de los lugares que hoy son países independientes todavía pertenecían a países como Inglaterra, Portugal, Holanda, Francia, etc. Ya después de los años 60 comienza un proceso de independencia y muchos de esos países ya son países totalmente independientes. Pero en aquel momento de mi niñez, de mi primera adolescencia, ser misionero era algo extraordinario. Pero un día escuché a alguien que dio una explicación y nos dijo, cada persona puede ser un misionero. Yo digo, ¿un misionero? ¿Dónde? Si para ser misionero hay que irse a esos lugares lejanos. Y esa persona dijo, no, cada cristiano está llamado a ser un misionero en su propio lugar. Porque la Biblia nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es decir, no te quiere decir, vete de tu lugar hacia otros. Quienes lo hacen, gloria sea al Señor. Pero no todos podemos hacerlo. Y entonces fue que yo entendí lo que significa verdaderamente ser un misionero. Y a lo largo de los años procuré ser un misionero en mi lugar. Ser un misionero allí donde yo estaba. Allí donde Dios me había llamado a servir. Lo mismo una playa tan hermosa como Varadero, que un lugar más pequeño como Campiña en Cárdenas o el pueblo de Tahuasco. No importaba. Lo mismo en una ciudad tradicional como Santi Espíritus que en una metrópoli como La Habana. No importaba. Lo importante era servir a Dios, ya fuese en la segunda iglesia de Cárdenas o en la primera iglesia presbiteriana de La Habana. Y Dios me premió de una manera inesperada para mí. En el año 1975 tuve la oportunidad de viajar al África. Para mí aquello fue algo extraordinario. Ir a Tanzania, a la Asamblea Mundial de la Juventud Ecuménica, y tener la experiencia de Tanzania, de irme a un culto al otro día de llegar, porque fui el primero en llegar, por las dificultades
de los cambios de vuelo desde Cuba, y preguntando me fui a pie hasta una iglesia. Y aquella iglesia llena, más de 500 personas, y yo era el único blanco. Y para mí fue una experiencia interesantísima. Y estaban todo el culto en Swahili. Y yo entendí solo dos palabras, aleluya y amén. Pero me sentí totalmente identificado. Y allí tuvimos hasta una entrevista, todo el grupo de jóvenes con el presidente de Tanzania, Julius Nyerere. Para mí fue algo impactante. Después pasamos para Kenia, a la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias. Y allí también fue otra experiencia extraordinaria. Visitar las iglesias africanas en Kenia, ver la vitalidad, ver su forma de adoración tan diferente a la nuestra, tan alegre, tan dinámica. Y también ahí estaba Jomo Kenyatta, el presidente. Y después tuve otras oportunidades más. Y fui con un pequeño grupo del Consejo Mundial de Iglesias para visitar en Angola los centros de refugiados y proveer la ayuda del Consejo Mundial de Iglesias. Y pude predicar allí en Angola. Y tuve la posibilidad de ir después a Mozambique y conocer allí la familia de un joven mozambicano que habíamos acogido en nuestra iglesia en La Habana y que su suegro era el director del seminario en Mozambique, y predicar allí, y la oportunidad de estar en Sudáfrica en 1994, antes que hicieran elecciones, las elecciones donde salió como presidente Nelson Mandela, quien se reunió con nosotros antes de ser presidente. Y allí prediqué también. Y por último, en 1998, visitar Zimbabue para la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias y encontrar establecimientos comerciales formidables de primera clase, y encontrar edificios fabulosos, y encontrar hospitales. También pobreza y necesidad, de todo. Todo eso me hizo analizar nuevamente lo que es ser un misionero y tratar de empezar por ser un misionero allí en el barrio donde yo vivía, en La Habana, en Centro Habana, y tratar de ser un misionero que llevara la palabra de Dios a todo el mundo, lo mismo a los que iban a la iglesia que a los que no iban. Y tuvimos la agradable sorpresa de que empezaron a asistir jóvenes africanos que estaban estudiando en Cuba. Venían de Sudáfrica, venían de Ghana, de Zambia, del Congo y especialmente de Angola. Y allí con esa experiencia que había tenido, les hicimos sentir como en su propia iglesia, y se organizó el coro africano. Y hoy, cuando este programa salga al aire, se estará celebrando un aniversario más de la presencia del grupo africano en la primera iglesia presbiteriana de La Habana, que fue en el año 2009. Y a partir de ahí, en cada agosto, celebrábamos el aniversario del grupo africano. Y ellos tuvieron la gentileza, ya próximo a nuestra partida de Cuba, de hacernos este precioso regalo a mi esposa, a quien muchos de ellos llamaban madre o mamá, y a mí, que muchos me decían pastor o papá, sobre todo las muchachas con mucho cariño nos decían papá. Y compartir con ellos desde sus noviazgos, muy interesante fue eso, desde sus noviazgos hasta sus preocupaciones en las becas, las discusiones de carácter político y de carácter religioso. Y esto para nosotros, para mi esposo Neira, y para mí es un gran tesoro. Y reitero, ser misionero
es un reto para ti. No tienes que ser un pastor, no tienes que ser un teólogo, no tienes que ser un experto en la Biblia. Solo tienes que tener a Cristo en tu corazón y compartirlo. Compartirlo como lo compartíamos con las empleadas de la panadería, como lo compartíamos con los que trabajaban en la bodega o en la carnicería. Compartirlo con vecinos, compartirlo con el cojo que tenía la carretilla y vendía viandas allí en la calle. Compartir la palabra de Dios con cualquier persona, en tu edificio, en tu centro de trabajo, al lugar donde tú vas y compartes con personas ya retiradas, en el parque, en cualquier centro deportivo. Compartir la palabra de Dios te convierte en un misionero. Lo dice bien claro San Marcos, capítulo 16, del versículo 14 al 17. San Marcos 16, del 14 al 17. Y muy especialmente el versículo 15 nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y verás qué experiencia tan linda tienes, qué experiencia tan preciosa vas a tener cuando tú te decidas a ser un misionero, a ser una misionera. Y tal vez, les voy a decir algo, a veces es mucho más difícil predicar el Evangelio entre tu familia, predicar el Evangelio entre los tuyos, predicar el Evangelio entre tus amistades, que irte a un lugar remoto donde nadie te conoce y tú llegas anunciando las buenas nuevas de salvación. Recuerda, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Recuérdalo. David Livington, extraordinario predicador del Evangelio. Recuérdalo. Alberto Schweitzer, extraordinario predicador del Evangelio. Ambos en África. Podríamos hacer toda una galería de misioneros. Pero tú también estás en esa galería, porque tú puedes ser un misionero en el propio entorno donde tú vives. Dios nos necesita. Tú estás llamado a ser un misionero, a ser una misionera. Solo necesitas tener la palabra de Dios en tu vida y querer compartirla con aquellos que te rodean. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Recuérdalo, tú también eres un misionero o una misionera. Que Dios te bendiga y a empezar esa labor a la cual Dios te está llamando. Oremos. Señor y Padre amado, te damos gracias porque tú nos invitas a predicar tu palabra, a predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias por quienes han tenido la oportunidad y la bendición de estar en esos lugares distantes, pero gracias también por quienes en su familia, alrededor de donde viven, han sido capaces de dar testimonio y predicar tu palabra a aquellos que les rodean. Bendícenos, Señor. Acompáñanos a todos cada día de nuestra vida y que podamos ser portadores de tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que así sea. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Sigan orando por mí. Ya tendrán noticias. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere.